El porcentaje en masa, como su propio nombre indica, es un porcentaje que nos va a indicar la proporción de la masa del soluto con respecto a la masa total de la disolución. Para ello vamos a aplicar una fórmula muy sencilla, que es el porcentaje en masa va a ser igual a la masa del soluto entre la masa de la disolución. Y lógicamente, como es un porcentaje, lo tenemos que multiplicar por 100. Ojo con esto, la masa de la disolución, es decir, de la masa total de la mezcla que tengamos. Es decir, del soluto más el disolvente. Por ejemplo, si nosotros tenemos 5 gramos de soluto, de un soluto cualquiera, en una disolución de 100 gramos, lógicamente el porcentaje en masa va a ser igual a la masa del soluto, que es 5 gramos, partido la masa de la disolución, que son 100 gramos, y multiplicado por 100, cuyo resultado es 5%. Ese sería, en este caso, nuestro porcentaje en masa. Como veis, es una fórmula bastante sencillita, pero para que quede bien claro vamos a hacer un ejemplo. Así que vamos a borrar esto y vamos a leer lo que nos piden. Nos dice que si preparamos una disolución de 12 moles de H2O, es decir, el H2O, el agua, va a ser el disolvente, y 0,5 moles de cloruro de sodio, que va a ser lógicamente el soluto, nos dice que cuál será su porcentaje en masa. Bien, y para ello nos da además las masas moleculares del hidrógeno, del oxígeno, del sodio y del cloro, para que podamos, lógicamente, averiguar la masa, por un lado del soluto y por otro lado del disolvente. Pues bien, la masa molecular del agua va a ser igual, como siempre, a la suma de las masas de sus átomos. Tenemos 2 átomos de hidrógeno y cada uno vale 1, por lo tanto va a ser 2 por 1, más la masa molecular del oxígeno, que es 16. Por tanto, tendrá una masa total de 18 gramos mol. Y ahora bien, si nosotros de agua tenemos 12 moles, tendremos 12 moles por 18 gramos que tiene de masa cada mol. Y eso da un total de 216 gramos de H2O. Y aplicamos el mismo procedimiento para el soluto, para el cloruro de sodio. ¿Vale? La masa molecular del cloruro de sodio va a ser igual a, igualmente, la suma de las masas de sus átomos. Tenemos un átomo de sodio que vale 23, como vemos aquí, y un átomo de cloro que vale 35,5, más 35,5. Y esto da 58,5 gramos mol. Y del mismo modo, si nosotros de esto tenemos 0,5 moles, 0,5 por 58,5 gramos que tiene de masa cada mol, queda un total de 29,25 gramos de cloruro de sodio. Y ahora que hemos calculado las masas, podemos aplicar la fórmula para obtener el porcentaje en masa. De modo que el porcentaje en masa va a ser igual a la masa del soluto. La masa del soluto del cloruro de sodio la tenemos aquí, que son 29,25. Y eso lo vamos a dividir entre la masa de la disolución. Cuidado, de la disolución. Aquí tenemos la masa del H2O, que es el disolvente. Pero no es la masa del disolvente, sino de la disolución. Recordemos que la disolución es el disolvente más el soluto, es decir, el total de la mezcla que tenemos. Por tanto, la masa de la disolución será la masa del disolvente, en este caso 216, más la masa del soluto, en este caso 29,25. Y eso lo tenemos que multiplicar por 100, si no nos quedará en tantos por 1, pero lo queremos en tantos por ciento. Por lo tanto, se multiplica por 100 y el resultado de esta operación es aproximadamente 11,93%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir simplemente que el 11,93% de la masa total de la disolución, del peso de la disolución,
se va a corresponder con el soluto, es decir, el 11,93% de ese peso va a ser cloruro de sodio.